Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, bienvenidos a la clase del día de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes a cada uno de ustedes, compañeros, compañeras. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Tenemos para hoy, ¿verdad? Seguir con lo que es nuestra biología. Les dije al principio, pues la biología, que hay bastante que leer, ¿verdad? Hay bastante que leer. Es una clase eminentemente teórica, pero es una clase muy bonita, pues, porque prácticamente enseña todo lo que es en sí es la biología. Dijimos, ya definimos la biología. ¿Cómo definimos la biología el sábado pasado? Ustedes van a ver si alguien se recuerda. Vamos a ver, nadie. Como la teoría de la ciencia y la creación. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué La más? ciencia que se encarga del estudio de la vida. Es la ciencia que se encarga del estudio de la vida. Dijimos que la biología iba a ser la ciencia que estudiaba la vida en todo su esplendor, ¿verdad? El sábado pasado estuvimos viendo, pues, las teorías sobre la creación del universo y la teoría sobre la creación de la vida. En la teoría de la creación del universo, si ustedes recuerdan, pues dijimos la gran pugna que existe entre la teoría creacionista, donde nosotros creemos que todo el universo es creado por un ser supremo, y la teoría del Big Bang, que es la teoría que los científicos, pues, es la más acertada para ellos. En la teoría del origen de la vida también, ¿verdad? La teoría del creacionismo, donde creemos que nacemos por la voluntad de un ser supremo, que en un momento determinado animó la materia, ¿verdad? Aunados pues a grandes pasajes de la Biblia, en uno de ellos, polvo eres, en polvo te convertirás, ¿verdad? Pero también hablamos sobre la teoría de la bioquímica, o sea, la teoría de Alexander Ivanovich Oparin, el ruso Alexander Ivanovich Oparin, que decía que la vida aparecía de la atmósfera primitiva, compuesta por 4 gases fundamentales: amoníaco, metano, vapor de agua e hidrógeno. Y que más tarde esa teoría pues fue comprobada para ellos, ¿verdad? Por los científicos Stein y Miller, ¿verdad? Quienes hicieron pues un laboratorio respecto a esto, y al descargarle electricidad durante varias semanas pudieron comprobar que aparecían, al unir estos 4 elementos, aparecían moléculas de carbohidratos, y nuestras células pues están compuestas por cantidades de carbohidratos y proteínas. Pero decíamos, ¿verdad?, que también estaba la teoría de migracionista, donde dice que venimos de otros planetas, con ello aceptando la teoría que existen extraterrestres. Y hablábamos que hasta los mayas tenían su propia teoría, ¿verdad? Ustedes, cuando los mayas afirmaban pues que los hombres venían del maíz, escrito en famoso Popol Vuh, ¿verdad? Y es de ahí pues que nos han llamado los hombres de maíz. Para el día de hoy tenemos entonces la evolución de las especies. ¿Cómo han cambiado las especies? Recuerden que hay 2 corrientes, la teoría de la evolución y la teoría del fijismo. En el fijismo pues proponen que las especies no cambiaron, que las especies siguen siendo las mismas y que nacieron nuevas especies, mientras que la evolución dice que las especies han cambiado durante el tiempo para adaptarse a las condiciones de cambio. ¿Quién fue el principal precursor de la teoría de la evolución, compañeros? Charles Darwin. Muy bien, Edwin. Muy bien, Charles Darwin. Por eso se le conoce como padre de la evolución moderna, ¿verdad? Usted, a don Charles Darwin. Aunque antes de él, recordemos que ya tenían ideas sobre la evolución Aristóteles en la antigua Grecia.
Aristóteles ya tenía ideas sobre la evolución de las especies, ¿verdad? ¿Y a qué se le llama evolución? ¿A qué se le llama evolución? A cambiar. Proceso por el que se Proceso de adaptación, tal vez. A un desarrollo que se da a través del tiempo. Dice los cambios a la adaptación a un desarrollo a través del tiempo. Recuerden que existieron ahí muchas líneas de tiempo desde cuando aparecieron las primeras pruebas de evolución, ¿verdad? Yo les voy a colocar por acá algunas pruebas de evolución para que ustedes las vayan viendo. Una de las más comunes fue, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Se dio cuenta pues que el ser humano había evolucionado porque el cráneo, ¿verdad? El cráneo pues tenía diferencias totales desde la primera aparición hasta en la era moderna. Entonces, ¿cómo había cambiado? Pero lo único que ese cráneo se había adaptado, pues había sufrido adaptación a lo que era anteriormente con las condiciones de vida. Se fueron adaptando y se fueron adaptando. A eso es lo que comúnmente pues se le llamó, Darwin lo conoció como la adaptación de las especies, pues, ¿no? Podemos observar ahí entonces cómo esos cráneos pues, ¿verdad? Fueron cambiando con la línea del tiempo, como lo decía la compañera hace un ratito. Y hubieron muchas más especies, pues muchas más especies que se adaptaron, pero una importante, ¿verdad? Una importante para ver que las especies cambiaban en el tiempo fueron los fósiles, ¿verdad? Cómo los fósiles pues fueron cambiando en el tiempo, cómo encontraban fósiles y los comparaban con la actualidad y podían ver que habían diferencias, pues. Por ejemplo, si teníamos la evolución del caballo, por ejemplo, ¿cuál fue la primera aparición que tuvo el caballo, si ustedes recuerdan? Vamos a ver. Un camello. Un camello. ¿Cuál fue la primera parte que nos presentaron compañeros a nosotros, que nos presentaron a nosotros la evolución de un caballo? Vamos a ver si se recuerdan ustedes de ciencias naturales. A un mono, licenciado. A un mono. A ver quién más. Vamos a ver, compañeros, quién más. Fíjense que ¿Cuál era la pregunta? la evolución del caballo. Acá les he compartido. Uy, no sé. Tengo un problema. Acá. Observen la evolución de la jirafa. Ahí pueden verla ustedes. No sé si la pueden ver en la pantalla porque me está fallando algo. Sí, sí se logra ver. Ah, bueno. Fíjense que la evolución de la jirafa, ¿verdad? La jirafa en un tiempo pasado, hace cientos, miles de años, fíjense ustedes que tenía el porte, ¿verdad? Como de un semodiente, por ejemplo, de un caballo. También podría ser el tamaño de un caballo.
el pescuezo era idéntico al de un caballo, pero la jirafa era un animal demasiado torpe, demasiado débil, y no lo dejaban los otros animales que se adaptaran, ¿verdad? ¿No? Entonces allí sufrió una evolución, sufrió una selección natural, y la jirafa comenzó a alimentarse de las ramas más altas, tal como lo demuestra Camel, y con el tiempo evolucionó y su cuello evolucionó para alimentarse de las partes altas donde no alcanzaban los demás animales que eran más fuertes que ella. Esa es la evolución de la jirafa. Ahí podemos observarla, porque la jirafa ahora, ¿verdad?, tiene su cuello más grande. Díganme ustedes, ¿cuántas son las vértebras que tienen el cuello cada animal? ¿O cuántas vértebras tienen ustedes en el cuello? Ahí podemos ver lo de la jirafa. Regresemos acá y me dicen ustedes cuántas son las vértebras que tiene en el cuello el ser humano. Vamos a ver. Son 7. Son 7. Son 7, compañeros. 7. Y la jirafa, acá, tiene también igual 7 vértebras. Un ratón tiene 7 vértebras. Y ahora miren ustedes el tamaño de la jirafa con el tamaño del cuello de un ratón, o de un gato, o de un perro. Y tienen igual 7, ¿verdad? Lo único que el espacio entre la vértebra de la jirafa pues fue creciendo conforme fue evolucionando. A eso fue lo que en un momento determinado entonces don Charles Darwin le llamó evolución. Pero aparte de eso, de la evolución, don Charles Darwin observó que habían otros términos que se relacionaban, dentro de lo que mismo que nosotros conocíamos como evolución. Y uno de esos fue lo que él le llamó selección natural. ¿Y cómo definió a la selección natural? Don Charles Darwin dijo que la selección natural era aquella que seleccionaba las especies y que toda especie tenía que adaptarse, oigan bien, tenía que adaptarse el medio, y los que no se adaptaran iban a morir. Entonces él definió que la selección natural se definía que en la vida sobrevivían los más fuertes y los débiles estaban condenados a morir. Esa fue la definición que él dio cuando hablaba de selección natural. Entonces podemos decir que en la selección natural la definimos de esa manera. En la evolución, la selección natural, sobreviven los más fuertes y los débiles están condenados a morir, ¿verdad? Vio que en esa misma parte pues de la selección natural recabó muchos fósiles y observó que esos fósiles habían vivido hace miles de años y que eran los mismos animales que se encontraban en la actualidad, pero que habían sufrido evolución, que habían evolucionado. Por eso es que les decía la otra vez que muchos sostienen, ¿verdad?, que los dinosaurios no desaparecieron, sino que evolucionaron y se adaptaron a las condiciones de vida, y que son los reptiles que conocemos ahora, descendientes también algunas aves, ¿verdad?, como las gallinas, como los avestruz, pero la mayoría dice que son los famosos reptiles. Eso es lo que ellos aducen según el estudio de los fósiles. Pero para saber, ¿verdad?, que un animal vivió hace aproximadamente 125 millones de años, por ejemplo, para saber que un animal vivió hace 500 años, ¿cuál es la práctica que hacen los científicos con los fósiles? Vamos a ver.
Vamos a ver, compañeros. ¿Cuál es la pregunta, licenciado? ¿Cuál es la técnica para saber cuando encuentran un fósil? Para saber en qué época murió, en qué época vivió. Compañeros, No sé si será esta en un experimento o una evaluación, no sé. un, Pruebas exper- de ADN, ¿no? un experimento, una evolución. ¿El será el estudio de los huesos? Sí, el estudio de los huesos. Es el estudio de los huesos, pero ¿cómo se llama la técnica? Las pruebas de ADN o que involucra eso, ¿no? ¿Estoy mal? Se llama carbono 14. Por, Ah, por medio del carbono 14, los científicos pueden saber en qué época vivieron esas plantas o en qué época vivieron esos animales. Apúntenlo, por favor, ahí, ¿verdad? Se llama carbono 14, es el estudio de la época de los fósiles. Se encuentran un fósil y quieren saber, ¿verdad?, en qué época vivió, pues le aplican la técnica del carbono 14 y el carbono 14 les dice hace cuántos miles de años vivió, ¿verdad? Acá tenemos, pueden ver ustedes esta imagen, ¿verdad? ¿Por qué decían que el hombre venía del mono, ¿verdad? ¿Por qué decían que el hombre, pues, había evolucionado del mono? Yo les dije que es totalmente falso, ¿verdad? El hombre sí evolucionó, pero no era el mono anterior, no. Si eso hubiera sido, hubiera desaparecido esa especie, como los gorilas, el chimpancé y el mono. No, lo único es que el chimpancé, el gorila y el mono son primos de nosotros, ¿verdad? Y ustedes pueden verlo, estamos clasificados en la familia de los primates, ¿verdad? Estamos clasificados en la familia de los primates, gorilas, monos, chimpancés y el hombre, ¿verdad? Y el hombre, porque tiene características semejantes, tienen características iguales, pues, ¿verdad? Tiene características iguales, si ustedes se dan cuenta. Tiene dos manos al igual que nosotros. Las manos de nosotros nos sirven para manipular objetos. Ellos les sirven para manipular objetos y para desplazarse en el aire. Tiene dos canillas como nosotros. A nosotros las canillas, los pies nos sirven para desplazarnos, a ellos les sirven para desplazarse y para brincar. O sea, tiene mayores condiciones, si ustedes se dan cuenta. Y pueden ir ustedes y pueden encontrar clasificación de los primates. Y en los primates van a encontrar ustedes que está el hombre, el mono, el gorila, el chimpancé. Por eso es que ellos pertenecen a la familia de nosotros, que también evolucionaron. Pero es mentira, no venimos del mono, ¿verdad? Hay que quitarnos esa idea, pues, ¿verdad? Que hay características semejantes, sí, porque pertenecemos al mismo género, pertenecemos a los primates, somos primos prácticamente, y tenemos esas condiciones. Observen los ojos de ellos, van a ver ustedes que igual los ojos de ellos, al igual que los de nosotros, solo pueden ser dirigidos hacia adelante, no como los otros animales que caminando hacia adelante pueden ver hacia los lados. Nosotros tenemos que voltear hacia los lados para poder ver, y hacia atrás tenemos que también voltear hacia atrás para poder ver. Es exactamente lo que hacen ellos, pues, ¿verdad? Entonces, esas fueron las grandes diferencias y por qué se creía, ¿verdad?, que la evolución no quería manifestar eso, pero es totalmente falso. Y después lo lograron comprobar, según estudios, que no veníamos nosotros de esa especie, que únicamente, ¿verdad?, existía esa especie, es cierto, existía ya hace tantos años, pero que tenía características semejantes como las de nosotros, pero que no pertenecíamos, o sea, no pertenecemos a esa especie, para que quede bien claro, por favor, ¿verdad? Y yo, pues, la vez pasada me dio pena que un maestro todavía le estaba explicando eso a los estudiantes, que se decía, ¿no? Se decía, ¿verdad? Pero no es cierto. Ya debemos nosotros comprobar de que eso no es cierto, es mentira, pues. Y a lo largo de las especies, pues, evolucionaron y también apareció, como les decía, los fósiles que nos demuestra, pues, que sí ha habido evolución. Apareció el carbono 14, aparecieron lo que nosotros también conocemos como
¿verdad? Los animales híbridos. ¿Quién me puede hablar algo sobre los animales híbridos? Vamos a ver. Ya no están ahí compañeros de... Lo poco que yo sé, Lick, o no sé si estoy mal, me corrige, que eran como la mezcla de dos que nacía, pues ya se le conocía como híbrido. Exacto, es la mezcla de dos animales con características semejantes, ¿verdad? Con características semejantes, como por ejemplo la unión de la yegua con el asno, ¿verdad? La unión de la yegua con el asno. La yegua es una especie, caballar, y el asno es otra especie, mular. Pero el hombre, interesado por eso de la evolución, ha unido la yegua con el asno y obtiene un animal estéril, que nosotros lo conocemos como mula o mulo. Mula si es hembra y mulo si es macho. Recuerden que solo hay dos clasificaciones, hembra y macho. Entonces, ¿verdad? Cuando sale la cría de estas dos uniones, de esta mezcla, como decía Nadut, aparece un ser estéril, híbrido. ¿Y qué quiere decir un ser estéril, híbrido? No puede engendrar vida. Muy bien, Edwin, muy bien. Que no puede reproducirse. Y es lo que ocurre con la mula y es lo que ocurre con el mulo. Cuando es en ese caso, ellos no pueden reproducirse. Ellos no pueden reproducirse porque son híbridos y nacen de dos seres con características iguales, pero especies diferentes, ¿no? Como les vuelvo a repetir, el hombre vio que el asno era demasiado pequeño, pero que tenía una fuerza, era un animal demasiado pequeño, fuerte, pero lento. No le acepto cuando dicen que el burro o la mula, ¿verdad?, son animales torpes. Es totalmente falso. Es totalmente falso. Solo que son animales fuertes, muy pequeños y lentos. Entonces el hombre vio que la yegua era de un porte más grande o el caballo era de un porte más grande, más rápido, era más rápido y lo unió. ¿Para qué? Para obtener la fuerza del asno. Oigan bien, obtener la fuerza del asno, obtener el tamaño del caballo y la ligereza del caballo. Y logró hacer lo que conocemos como una mula o un mulo, que es de tamaño más grande, no se puede reproducir, ¿verdad? Y ahí aparecen pues unas animales que son hermosas, ustedes pueden buscarlo en Google, mulas romas, ¿verdad? Que pueden llegar a valer hasta $40,000, ¿no? Así como lo escuchan. Entonces, prácticamente todo esto pues trajo consigo, ¿verdad? Trajo consigo esos términos de la evolución, Y en un momento determinado también apareció ahí el término mutación. ¿Qué es la mutación, compañeros? ¿Qué es la mutación? ¿Alguien puede decirme? Dice que muchas especies para poder vivir tuvieron que sufrir mutación. Muchas especies no lograron adaptarse y tuvieron que sufrir mutación. Por eso es mi pregunta ahora, ¿qué es una mutación? Es un cambio o la modificación de algo, en este caso adaptarse al ambiente o a los ambientes que estamos prácticamente, si hablamos de la naturaleza, ¿verdad? Constantemente con todos estos cambios que hemos tenido de años, décadas atrás, tanto animales, obviamente otro tipo dentro de la naturaleza que ha habido un cambio, plantas y todo, que han mutado para poder sobrevivir todavía. Exacto, ¿no? Son cambios, tal como decía Walkie, ¿verdad, Walkie? Sí, así es. Son cambios súbitos y espontáneos, oigan bien, súbitos y espontáneos, que las especies han tomado para poder sobrevivir.
¿verdad? Para poder adaptarse a los cambios de la vida. Y ahí había cierto recelo, si era selección natural o era una mutación. Solo se dieron cuenta que la selección natural llevaba un proceso, era un proceso para que las especies cambiaran, como por ejemplo, ¿verdad? Algunos animales para poder protegerse cambian de color, ¿verdad? Cambian de color, cambian de forma, pero la mutación no, la mutación era súbita y espontánea, ¿verdad? La mutación era súbita y espontánea. Al decir súbita, quiere decir que eso no iba a cambiar, y espontánea que se daba en cuestiones de segundos. Tenemos, por ejemplo, en el caso de los seres humanos, el caso del mongolismo, ¿verdad? El mongolismo es una mutación, ¿verdad? Es una mutación, es un cambio súbito y espontáneo que se da en su número de cromosomas. Vean eso, se da en su número de cromosomas, pues, que lamentablemente, pues, ¿verdad? Les cambia totalmente a los niños. Ustedes se dan cuenta cuando miramos nosotros, por ejemplo, algún niño que padece el famoso síndrome de Down, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del síndrome de Down, pues son niños que les cambia totalmente. Es una forma de adaptación únicamente. Los científicos han comprobado que las personas que padecen síndrome de Down tienen la misma inteligencia que una persona que se considera normal, que el problema de ellos es de adaptación, únicamente es de adaptación. Y se ha logrado comprobar que en un 99% son estériles, ¿no? Pero es un cambio súbito y espontáneo, no es heredado. Fíjense bien, la selección natural cuando cambia, las especies heredan esos rasgos, pero la mutación, por ejemplo, el síndrome de Down no es heredado. Es un cambio súbito y espontáneo que puede producirse por una enfermedad o por el consumo de algún estupefaciente o por el consumo de algún antibiótico. Pero cambia en el momento, en el viento, y ya no puede hacerse nada, ya no puede hacerse nada. Puedo hablarles también de otro cambio súbito y espontáneo, el albinismo, las personas que sufren albinismo, que nosotros conocemos comúnmente como hijos del sol. Ellos producen un problema en el cromosoma 17, en el cromosoma 17. Sí, en el cromosoma 17. Recuerden que nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, pero en el par 17, ellos solo les aparece un cromosoma, ¿verdad? Solo un cromosoma. Normalmente, nosotros tenemos 2 cromosomas, y a ellos el cromosoma que no les aparece acá, que a nosotros sí nos aparece, es el que da el pigmento en la piel, ¿verdad? El de ellos es un pigmento en la piel, ¿verdad? Que no logra alcanzar porque les hace falta eso, ¿verdad? Mientras que en el síndrome de Down, que es en el par 21, ellos, en vez de tener 2 cromosomas, aparece un tercer cromosoma. Y nosotros, en el par 21, tenemos 2 cromosomas. Observen esas mutaciones, por favor, compañeros, porque por la falta de un cromosoma o un cromosoma de más, podemos tener ciertos problemas, ¿verdad? Que nosotros sabemos que eso va dentro del caso de la mutación, generalmente en los 23 pares de cromosomas que nosotros tenemos, 22 pares de cromosomas, más el par de cromosomas sexuales que tienen todos los seres humanos, que en el hombre todos sabemos el 23 pares de cromosomas, que es el sexual, en las mujeres es XX, y en los hombres es XY, ¿no? Es XY, es el número 23, pero de ahí tenemos 22 pares de cromosomas, ¿verdad? Más de estos cromosomas sexuales, que es lo único que hace la diferencia de género. Y eso lo han logrado comprobar gracias a la evolución que han sufrido las especies, pues.
gracias a la evolución que las especies han tenido desde antes. Ha sido un problema, un tema también de estudio profundizado. Como les digo, tenía ideas pues, de la evolución don Aristóteles en la antigua Grecia. Recuérdense, Aristóteles fue considerado como un dios en Grecia, hasta que llegó don Charles Darwin. Don Charles Darwin hizo un viaje casi por todo el mundo, ¿verdad? Usted, donde hizo grandes estudios y tiene un libro que se llama Teoría de la Selección Natural. A él se le considera el padre de la evolución moderna, nunca se les vaya a olvidar. Pero dentro de esa evolución, vuelvo a repetir, él observó que era importante el estudio de los fósiles. ¿Y por qué? Porque comprobó que esos animales existían en la actualidad, pero tenían otras condiciones. ¿Y cómo lo hacía? Por medio del carbono 14. Y entonces comprobó que durante todo el tiempo la vida ha ido evolucionando y ha aplicado la selección natural. Y la selección natural dice que sobreviven los más fuertes y los débiles están condenados a morir. Que cuando en una especie las posibilidades de vida son mayores, nace uno o dos miembros. Y cuando las especies, las posibilidades de vida son menores, nacen cantidades de especies, ¿verdad? Como por ejemplo, miremos el caso de los seres humanos, puede tener dos, ¿verdad? Cuando hay tres, pues ya es un fenómeno así bastante de estudio. Cuando hay cuatro, imagínense, ya es un fenómeno mayor de estudio. Pero vean qué pasa con los otros animales que son demasiado pequeños, como el caso de la rata, por ejemplo, que se puede reproducir cada 4 meses y en cada vez tiene 6, 8 crías, ¿verdad? Pero sus condiciones de vida son mínimas. Entonces, por eso fue que él dijo que había una selección natural. Y también, con la parte de la selección natural, que aparecía una mutación, que habían animales que habían mutado para poder acomodarse a las condiciones de vida, ¿verdad? Que podía acomodarse a las condiciones de vida, pero que en la mayoría de casos comprobó, compañeros, que esas mutaciones se convertían también en estériles. En la mayoría de casos, no en todos los casos. Y ahí vino y apareció lo que nosotros conocemos también, que lo vamos a ver más adelante cuando miremos la genética, lo que ya llamamos como hibridismo, como dos especies de características iguales, características no iguales, pero con alguna semejanza, podían unirse. Y dio el caso, cuando ya el hombre comenzó a unir la yegua con el asno por las condiciones que yo ya les expliqué. Cómo otras especies habían aparecido. ¿Era el resultado de una evolución? ¿O era el resultado de una selección natural? ¿O era el resultado de una mutación? Vean eso, compañeros, para que ustedes tengan la idea, la certeza entonces, que podemos llegar a la conclusión que todas las especies han evolucionado de una o de otra forma, han evolucionado. Y las especies que no logran evolucionar, están condenados a desaparecer, ¿verdad? Están condenados a desaparecer. Por acá tenemos otra idea, ustedes pueden ver, ¿verdad? Del hombre moderno. Cómo según ellos pues teníamos la idea, ¿verdad? Cómo éramos, pues, cómo apareció el primer ser humano, ¿verdad? Cómo apareció el primer ser humano. Ahí lo podemos comprobar nosotros y observamos que primero, pues, según cuentan, ¿verdad? Según historiadores, científicos, biólogos o genéticos, dice que
el hombre se desplazaba y utilizaba sus 4 extremidades, ¿eh? Utilizaba sus 4 extremidades como lo hacen en la actualidad los chimpancés, la mayoría de primates, a excepción del hombre. Poco a poco fue viendo que cambiaba, ¿verdad? Que cambiaba. Su columna, si ustedes miran, era erecta, ¿verdad? Encorvada. Pasaron cientos de años y su columna se comenzó a convertir en recta hasta llegar a la actualidad. Y fue viendo pues que las manos con las manos, ¿verdad? Al no tenerlas pegadas al suelo, podíamos manipular objetos, que era para lo que venía. Y esa es la diferencia que hace entonces en los primates el hombre. Mientras el primate, el mono, el chimpancé, el gorila, utiliza las manos para agarrarse, para desplazarse, nosotros la utilizamos para hacer la mayoría del trabajo. La utilizamos para la mayoría no podemos saltar, ellos sí lo pueden hacer, y utilizamos los pies para desplazarnos, y ellos utilizan los pies para brincar, para saltar. Vean, entonces, cómo cada especie fue adaptando sus formas, de vida. También Charles Darwin observó, ¿verdad? Ahí aparecían los órganos homólogos, ¿verdad? Los órganos homólogos. Observó que todos los animales tenían 4 extremidades, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los caballos, tenía 2 extremidades traseras y 2 extremidades delanteras. Que ustedes pueden ver que cuando el animal está furioso, cuando un caballo una yegua está furiosa, ¿verdad? Rasca con las extremidades delanteras, no con las traseras. Las traseras les sirven para lo mismo que nos sirven a nosotros cuando vamos a dar un golpe, ¿verdad? Pero a ellos las extremidades delanteras les sirven a nosotros para agarrar y a ellas para rascar lo que esté cuando ellos están furiosos, ¿verdad? A los monos, ¿para qué les sirve? Para desguindarse, para desplazarse. Observó que las aves tenían 4 extremidades, las patas. ¿Y cuáles son las otras 2 extremidades de las aves? Las alas. Muy bien, Sonia. 100 puntos, Sonia. Las alas. ¿Y para qué le sirven las alas a las aves? ¿Verdad? Vean, entonces observó que la mayoría de animales, o todos los animales, iban a tener 4 extremidades, a excepción de otros animales que tienen más extremidades, pero la mayoría de animales superiores, ¿no? Vertebrados, que lo vamos a ver más adelante, tenían 4 pares de extremidades, perdón, 2 pares de extremidades, las delanteras y las traseras. En el caso de nosotros, los pies y las manos. En el caso de las aves, lo que nosotros conocemos como patas y alas. En el caso de los caballos, las patas traseras y las patas delanteras, decimos, nosotros les dicen manos, pero es más común llamarle extremidades traseras y extremidades delanteras, ¿no? Entonces, ahí les voy a dejar el material, por favor. Ahí les voy a dejar material. La otra semana pues platicamos, porque ya estamos cerca del primer parcial, creo yo. Ustedes no han visto ustedes las fechas, disculpen. Muy bien. Entonces, que tengan un feliz fin de semana. Se cuidan mucho. Les dejo el material y las gráficas ahí que vimos para que ustedes las sigan estudiando y sigan leyendo un poco sobre la biología.